Hoy vamos a ver cómo solucionar este problema. Para solucionar ese terrible ruido que escuchamos sobre todo cuando se centrifuga, lamentablemente tenemos que desarmar todo el lavarropas, comenzando con la bomba de desagote, que ahí podemos ver, que lleva una abrazadera y una manguerita. Ahí vemos los amortiguadores inferiores, que van con una traba plástica, que sale con una pestañita a presión, y ahí vemos todo el cablerío que tenemos que removerlo porque si no cuando sacamos el tambor los arrancamos todos. Esto incluye la parte de la botonera que es bastante fácil de sacar, va con unas trabas plásticas. Lo más difícil es sacar la perilla porque va con unas trabitas plásticas que son bastante duras y se dificulta. Como vemos al momento de sacar la botonera no es necesario sacar la perilla, pero para volver a colocarla y sí tenemos que sacar la perilla, poner primero la botonera y después la perilla. Si no, no va a entrar o podemos romper la parte del medio de la perilla que va encastrada en la botonera. Esas pestañas blancas que vemos adentro es de donde tenemos que sacar toda la botonera con la plaqueta. Simplemente sale a presión, así que con un destornilladorcito chiquito sale. La jabonera va con 3 tornillos Phillips planos. La tapa de apertura del lavarropas, por suerte no es necesario sacarla, pero es muy sencillo porque va con unos tornillos Phillips. Lo que sí vamos a tener que sacar es la traba de la puerta porque va con un cable y lo podemos arrancar. Acá podemos ver cómo queda todo el frente desarmado. Si queremos sacar el frente de plástico también se puede, solo lleva 2 tornillos Phillips, pero en mi caso no los pude sacar porque uno estaba muy oxidado al chasis, así que lo tuve que dejar. Una vez que sacamos todo esto, podemos sacar el tambor. Así procedemos a abrirlo. Es una estructura de plástico, tiene unos tornillitos chicos y sale muy fácilmente. Tiene una junta de goma para que no se salga el agua. Ahí vemos el tambor de acero inoxidable que todavía tiene la parte plástica interior. Para sacarla vamos a necesitar remover la polea. Para aflojarlo con una llave manual vamos a tener que trabar la polea, pero en este caso no fue necesario. Para sacar la polea hacemos un poco de palanca con un destornillador y sale fácilmente. Para sacar el eje le vamos a volver a poner la tuerca y le vamos a pegar la tuerca con una masa o un martillo. Esto es para no romper la rosca, si no después no va a entrar la tuerca. No olviden sacar la copita que va debajo de la tuerca. Ahí queda el tambor de acero inoxidable que viene con el eje. El eje se puede conseguir fácilmente en Mercado Libre y viene con los rulemanes y el retén. El eje a veces se daña con el óxido y después no entran bien los rulemanes ni el retén, pero en este caso estaba perfecto, así que lo dejamos. Ahora tenemos que sacar el retén que iba en la parte plástica donde iba el eje. Así que simplemente con un destornillador lo palanqueamos hasta que sale. El retén lo tenemos que cambiar sí o sí porque si no puede llegar a filtrar agua, así que lo podemos sacar destruyéndolo si es necesario. Una vez que sacamos el retén va a quedar expuesto uno de los rulemanes. En este caso estaba muy corroído, así que hacía muchísimo ruido. El rulemán lo vamos a sacar con un destornillador y un martillo, y si lo rompemos tampoco importa porque lo vamos a cambiar. Ahí vemos como estaba todo corroído por el óxido porque estaba filtrando agua. No olviden que lleva 2 rulemanes, así que tienen que sacar los dos. Y si tienen bien el eje como es mi caso, les va a salir más barato porque solo van a necesitar los rulemanes y el retén. Para clavar el rodamiento nuevo vamos a usar el rulemán viejo, pero antes lo vamos a lijar para que no se clave tan bien. Después vamos a engrasar bien el eje y lo vamos a colocar en la carcasa de plástico, que ya tiene el retén. Una vez adentro, vamos a engrasar del lado de afuera antes de poner el segundo rulemán, sin excedernos porque podría filtrar la grasa y nos va a ensuciar toda la ropa. Ahora tenemos que poner el segundo rulemán. Apoyamos al rulemán nuevo y nuevamente ayudándonos del rulemán viejo, le pegamos hasta que ingresa el nuevo. Realmente es como los rodamientos que llevan los autos, pero muchísimo más sencillo de cambiar, son mucho más suaves para ingresar. Una vez que está dentro, sacamos el excedente de grasa, ponemos la copita metálica que habíamos sacado y después la tuerca. Ahora le vamos a poner la otra parte de la carcasa de plástico que lleva una junta de goma para que no pierda agua por ahí. Pero a pesar de esa junta, vamos a ponerle un poco de sellador
por las dudas. Este paso es muy importante porque imagínense si arman todo y empieza a perder por el tambor. Van a tener que desarmar todo de vuelta. Ahora agarramos la otra parte de la carcasa de plástico y la colocamos. No se preocupen por la posición porque solamente tiene una, que es con ese pedazo de plástico sobresalido en la parte inferior, así que no se pueden equivocar. Ahora buscamos los tornillos de la carcasa y los atornillamos con mucho cuidado porque recuerden que todo es de plástico, así que se puede partir muy fácilmente. Yo lo hice con un atornillador eléctrico, pero no se los recomiendo porque se pueden pasar y eso sí ya no tiene arreglo. Escuchen qué silenciosos quedaron los rodamientos. Ya que tenía el motor tan accesible, verifiqué que tuviera carbones y lijé la superficie de contacto. En mi caso estaba la carcasa metálica muy oxidada, así que la pintamos con un poco de convertidor de óxido. Yo primero le puse los contrapesos de hormigón, pero pueden ponerlos después si es que les pesa demasiado. Después le enganchan la barra superior con los resortes, teniendo cuidado de colocar bien los plastiquitos que los sostienen para que no vibren. Ahí ya lo vemos colocados. Yo le puse las tuercas, pero no se las pongan porque después para poner la jabonera las van a tener que sacar y correr la barra superior. Ahora tenemos que colocarle los amortiguadores inferiores que van con unas trabas plásticas. La correa entra a presión. Hacen un poco de palanca mientras giran la polea y listo. Ahora armamos la botonera que va simplemente a presión y la perilla se la ponemos después de colocada porque si no, no entra. Después le ponemos la jabonera, pero vamos a tener que correr un poco la viga superior porque si no, no entra. Y finalmente ponemos la bomba de desagote que va con una manguera a la carcasa de plástico, otra manguera al desagote y una manguera chiquita que va a la botonera. Y listo, ahora a probarlo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, háganme un comentario. Y acá les dejo una prueba de sonido de cómo se escucha ahora con los rulemanes nuevos.